En la hojita que tenemos para el estudio de esta noche dice un capítulo saturado de sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 2. Desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 2, verso 16, la palabra sabiduría se menciona 14 veces. La palabra espíritu se menciona en 7 versículos. Dios quiere que su pueblo tenga sabiduría. Hay más de 300 referencias a sabiduría y conocimiento en la Biblia. Y quiero que alguno busque rápidamente el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas 4, 6. Y lea ese versículo en alta voz. Profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque me faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus juicios. ¿Qué queja la queja de Dios? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En algunas otras versiones más antiguas dice porque le faltó sabiduría. Yo no sé cómo algunos enseñan que la sabiduría no es necesaria, que el conocimiento no hace falta, que falta tener emoción, que falta tener dones espirituales, que falta bailar en el espíritu y hablar en lenguas, y eso es suficiente, desdeñando esa gente el primero y más importante de los dones del Espíritu Santo. Y si quieren ustedes ver cuál es el primero y más grande de los dones del Espíritu Santo, lean 1 de Corintios 12, versículo 8. Leamos ese otro versículo. 1 de Corintios 12, verso 8. ¿Qué nos dice? Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según la misma Espíritu. Ahí nomás. El primero de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría. El profeta Oseas se queja en nombre de Dios de que al pueblo judío le faltó sabiduría, le faltó conocimiento. Y porque te faltó conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice. Ya no serás más sacerdote mío, le dijo Dios a Israel, porque te faltó sabiduría. Ya no más Israel puede representar a Dios, porque no cultivó el conocimiento, no cultivó la sabiduría. Si ustedes quieren leer todo un capítulo de la Biblia dedicado a la sabiduría, lean el capítulo 8 del libro de Proverbios. No lo lean ahora porque es largo. Pero esta noche, antes de acostarse, de cabecera ya, lean Proverbios capítulo 8, todo el capítulo, y van a ver cómo se alaba allí a la sabiduría y cómo Dios quiere que los jóvenes, especialmente los jóvenes, adquieran sabiduría. Y el apóstol Pablo aquí en esta carta dirigida a una iglesia que había puesto énfasis en un solo don, el don de lenguas, le habla de la sabiduría. Y como hemos dicho, desde el capítulo 1, verso 18, al capítulo 2, verso 16, Pablo menciona la palabra sabiduría 14 veces. Número 1, porque hay 7 cosas referentes a la sabiduría, sea sabiduría humana o divina. Volviendo otra vez a 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Alguno quiere leer 1 de Corintios 2, del 1 al 3? Participen ustedes en el estudio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 1 de Corintios 2, 1 al 3. Y yo, hermano, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el testimonio de Dios con la excelencia de palabra o de sabiduría, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Muy bien, la palabra sabiduría es palabra favorita de los griegos. En griego es Sofia, significa sabiduría.
Algunas mujeres se llaman Sofía. ¿No hay ninguna Sofía aquí o no tienen ninguna pariente que se llama Sofía? Significa sabiduría. Hay una santa, Santa Sofía, en el calendario griego, es Santa Sabiduría. Pablo había estado en Atenas antes de ir a Corinto, y en Atenas había dado un discurso erudito con humana sabiduría a los filósofos de Atenas. No obtuvo ningún resultado provechoso. Unos pocos se convirtieron. De Atenas Pablo se fue a Corinto, y en Corinto decidió no predicar el Evangelio con sabiduría de palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. Y le fue muchísimo mejor. Allí en Corinto Pablo pudo levantar una iglesia grande, una iglesia vivaz, dinámica. Claro que Pablo puso tanto énfasis en el Espíritu que se corrieron al extremo los de Corinto y buscaron el don más espectacular de todos, el más impresionante, el don de hablar en lengua. Pero vean ustedes qué es lo que dice Pablo. En el verso 1 dice que la sabiduría humana es incompetente para salvar un alma. Un pecador no se convierte, así le hablen todos los filósofos de este mundo, todos los escritores de este mundo, todos los sabios de este mundo. Un pecador se va a convertir cuando reciba la semilla santa, que es la palabra de Dios. Voy a decir una referencia personal. Hace muchísimos años, allá por el año 63, cuando yo estaba viviendo en San José de Costa Rica, me invitó a la primera iglesia bautista de Managua para tener una campaña evangelística. Me invitó el hermano Rolando Gutiérrez Cortés, un joven pastor muy inteligente, muy sabio, muy amante de los libros, a que fuera a tener una semana de predicación. Llegué a Managua, Nicaragua, y lo primero que me dijo Rolando es esto: mira, predica lo que el Señor te dé, pero no te sientas obligado a convertir a nadie, me dijo. No te sientas obligado a convertir a nadie. Se van a convertir los que se van a convertir, pero no te sientas obligado a convertir a nadie. Predica lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente. Y en cuanto a nosotros dos, vamos a hablar de todo, me dijo. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de Biblia, vamos a hablar de evangelio, vamos a hablar de religión. Vamos a pasar lindos días conversando. Bueno, yo prediqué las 7 noches seguidas en la iglesia. Di estudios sobre el Evangelio de Juan, las 7 noches sobre el Evangelio de Juan. Y cada noche pasaba uno, pasaba dos adelante cuando hacíamos el llamado al arrepentimiento. Terminó la semana y solamente hubo 28 conversiones. En una iglesia que tenía como 600, 700 miembros, parecía muy poco, ¿verdad? Muy poco. Pero Rolando me dijo, bueno, si eso llamó el Señor, pues quedémonos con eso, no te aflijas. Yo regresé a San José de Costa Rica y seguí con mi trabajo en el templo bíblico. 2 años después, llegó un diácono de la iglesia de Managua, Nicaragua, que había sido el presidente de la comisión de la campaña evangelística conmigo. Y me dijo, hermano Bruchet, voy a decirle una cosa. La campaña que usted tuvo hace 2 años en Managua, en cuanto a números, dice, fue la peor de todas. En cuanto a números, la peor de todas, solamente 28 convertidos. Pero en cuanto a calidad, hermano, usted no sabe lo que ha pasado. De los 28 que hicieron profesión de fe cuando usted predicó, los 28 se han bautizado y son miembros de la iglesia. 4 son ya miembros de la comisión directiva de la iglesia. Y 2 han ido al seminario para prepararse para ser pastores. Hermanos, le digo esto para que usted se sienta contento. Y yo interiormente di gracias al Señor. ¿Por qué? Porque aquella semana, la recuerdo muy bien, predicamos el Evangelio en sabiduría de palabras, sí, pero también en poder del Espíritu Santo. No hubo inmensas multitudes levantando manos y pasando adelante y aceptando al Señor. Hubo solo 28 personas, pero 28 personas que entraron al reino de Dios, que entraron al reino de los cielos. Cuando Pablo fue a Corinto, predicó el Evangelio con manifestación del Espíritu Santo, pero también supo hablar con sabiduría. La sabiduría humana es incompetente
para salvar un alma. Pero la palabra de Dios, predicada en el Espíritu de Dios, tiene poder. Recuerdo que le pusimos un lema a aquella campaña de una semana. El lema era: solo la palabra de Dios puede engendrar hijos para Dios. Y eso es verdad bíblica, incontrovertible. Es la semilla del Evangelio lo que convierte a la gente. Es Jesucristo a través de su palabra que gana almas. Los predicadores somos solamente canales, somos solo instrumentos. Pero quien convierte las almas es la palabra de Dios, la semilla divina. Es la semilla lo que convierte las almas. La palabra de Dios, la Biblia. Claro, la Biblia debe ser predicada por hombres de Dios llenos del Espíritu de Dios, entonces es más eficaz. Pero quien convierte un alma y le da seguridad eterna de salvación es la palabra de Dios. Pablo fue a Corinto y se dijo a sí mismo: no es con sabiduría filosófica que voy a ganar almas, es con sabiduría divina y el Espíritu divino. En el versículo 2, Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se propuso predicar en Corinto Cristo crucificado. Dios hecho hombre, clavado en una cruz y derramando su sangre para redimir a la humanidad entera. El mensaje grandioso del Evangelio, el corazón del mensaje evangélico. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, por lo tanto cada uno de nosotros tiene derecho a ser salvo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar aquí en Los Ángeles al encuentro con Dios. En todas maneras, en toda ocasión, a toda persona. Cristo crucificado tiene que ser nuestro mensaje. Ahora en América Latina se está hablando del Cristo socialista, se está hablando del Cristo comunista, se está hablando del Cristo social, se está hablando del Cristo intelectual. Nosotros vamos a hablar de Cristo crucificado. Jesús clavado en la cruz y derramando su sangre divina para limpiar a todo pecador de sus pecados y darle vida eterna. No me propuse saber nada, dijo Pablo en Corinto, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Con respecto a la predicación del Evangelio, el poder del Espíritu Santo reemplaza con ventaja a cualquier expresión de sabiduría humana. Versículos 3 y 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si leemos el libro de los Hechos, capítulo 18, donde está la historia de la predicación de Pablo en Corinto, vamos a ver un versículo interesantísimo. Dice así: cuando Pablo llegó a Corinto, no había ningún creyente, no había ningún evangélico, no había ningún cristiano, solamente judíos, griegos y gente pagana. Y el Señor se le presentó a Pablo una noche y le dijo: Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es muy interesante, porque Dios tenía una iglesia en Corinto, aunque todavía no había ningún convertido. Hacía falta que alguien predicase para que los creyentes comenzaran a aceptar públicamente a Cristo. Y nosotros tenemos que pensar, si vamos a trabajar firmemente y con fe aquí en Glendale, la misma cosa, como si Dios nos dijese a nosotros: tengo una gran iglesia en Glendale, hablen y no callen, porque aquí hay mucho pueblo cristiano. Pero un pueblo cristiano que no puede despertar a la fe y la salvación si no se les predica el Evangelio. Así que hay que predicar, hay que sembrar la semilla, hay que repartir 1000 ejemplares de acento todos los meses, es semilla de Dios. Hay que testificar en el ómnibus, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, por todas partes, porque hay pueblo de Dios aquí, que todavía están como esas semillas sepultadas bajo tierra, que no nacen porque no tienen agua, pero cuando les cae agua, germinan inmediatamente.
Ese fue el trabajo de Pablo en Corinto. Se puso a predicar y empezó a convertirse gente que ya estaba predispuesta a aceptar el Evangelio de Jesucristo. Y aquí en Glendale hay una iglesia de 1000 miembros aquí en Glendale. Pero hay que predicarles. Porque si no les predicamos nosotros, otros les va a predicar y se los va a llevar. Así que, hermanos, hay que ponerse al trabajo. No hay nada que hacer. Hay que sembrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Como decíamos en Managua ya en el año 63, solamente la palabra de Dios puede engendrar hijos para Dios. Hay una sabiduría oculta. Leamos los versículos 6 al 7. ¿Quién quiere leer? 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo le dice a esta iglesia que él le estaba hablando de una sabiduría que no es de este mundo, una sabiduría de los cielos, que ningún filósofo, que ningún científico, que ningún razonador, que ningún teórico, por inteligencia que tenga en este mundo, puede alcanzar, porque es la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios, que Dios revela únicamente a aquellos que tienen hambre y sed de sabiduría. Recordemos las palabras de Oseas: mi pueblo tropezó porque le faltó sabiduría, por tanto los echaré del sacerdocio. Pidamos a Dios conocimiento, pidamos a Dios sabiduría, pidamos a Dios el don número 1, sabiduría, conocimiento, y Dios va a revelar a cada uno de nosotros la sabiduría divina, la eterna, la pura, la perfecta, no la sabiduría de este mundo. Este mundo se cree muy sabio, pero quizá también es muy necio. Estaba leyendo en una revista muy interesante, un artículo muy interesante que dice los engaños de la ciencia. Y en ese artículo hacen una crónica de cómo los científicos mienten, y mienten bellacamente al publicar sus artículos científicos. Mienten en los laboratorios, engañan en las pruebas que están haciendo. Especialmente los científicos evolucionistas han hecho engaños en el laboratorio para probar sus teorías de que hay una evolución y no una creación. Y actualmente en la investigación médica, cada 2 por 3 sale un científico desmintiendo lo que otro científico dijo 4 meses atrás. ¿Por qué? Porque los científicos no son honestos, ni tampoco son tan sabios como creen ser sabios. Pero un creyente sencillo y humilde, munido de la palabra de Dios, un creyente sencillo, hombre de oración, mujer de oración, temeroso de Dios, va a recibir una sabiduría como no la tienen los grandes profesores de la universidad. Porque Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Qué maravilla llegar a conocer los pensamientos de Dios, mis hermanos. Parece muy grande para nosotros, ¿verdad? Es que nosotros los hispanos tenemos un complejo de inferioridad. Creemos que no somos inteligentes, pero somos inteligentes. Tenemos una capacidad intelectual tan grande como la de los anglos. Y si además de ser hispanos, somos creyentes, y tenemos el Espíritu Santo, nuestra inteligencia se va a multiplicar.
Y vamos a ser sabios en las cosas divinas. Y vamos a hablarle a la gente con una sabiduría que los vamos a desarmar. Y este movimiento de los ángeles al encuentro con Dios va a tener que ser un movimiento de la palabra de Dios inteligentemente comprendida e inteligentemente predicada. Tendrá que haber entre nosotros un despertar de la inteligencia de cada cristiano, de cada creyente, de tal manera que cada uno de la iglesia de Glendale sea considerado un sabio en las cosas de Dios. ¿Les parece que no? ¿Les parece algo muy grande? ¿Piensan que no es para ustedes eso? No, hermanos. Cristo quiere hacer una gran obra en nosotros y a través de nosotros, y la hará aumentando nuestra capacidad intelectual. Y este movimiento será un movimiento de la palabra de Dios. Estamos en 1990. Dentro de 37 años nada más, se van a cumplir 500 años de la reforma religiosa del siglo XVI. ¿Recuerdan aquella conferencia que dimos aquí el 31 de octubre del año pasado sobre la reforma religiosa del siglo XVI? Bueno, aquella reforma religiosa del siglo XVI que comenzó el 31 de octubre de 1517 fue un movimiento de la palabra de Dios, fue un movimiento de la sabiduría divina, fue un movimiento de la inteligencia espiritual, fue un movimiento en que la palabra de Dios invadió toda Europa y transformó la vida intelectual y social y emocional y cultural de Europa. Y yo espero, yo no lo voy a ver porque no voy a vivir tanto, que allá por el año 2017 venga un despertar maravilloso de la palabra de Dios y la Biblia sea otra vez reina y señora en la iglesia de Cristo y en este mundo. ¿Sí? Claro que sí. Hermanos, hay una sabiduría oculta, una sabiduría eterna a nuestra disposición. Cualquiera de nosotros puede recibirla si se esfuerza y si se afana. Esta sabiduría de la cruz no fue conocida o comprendida por los príncipes de este siglo. Punto número 5 en la hojita que hemos entregado. Pablo dice en el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, la sabiduría de la cruz, del crucificado, del Calvario, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Cuando Pablo habla de los príncipes de este mundo que no conocieron la sabiduría de la cruz, ¿a quién se refiere? Puede ser que se refiera o a los gobernantes romanos o a los sacerdotes judíos. Personas que tomaron contacto con Jesucristo, que escucharon a Jesucristo, que conocieron su vida y su obra y que se confabularon para llevarlo a la cruz. Pablo dice que los príncipes de este mundo no conocieron la sabiduría de la cruz. Los judíos eran gente muy educada, muy inteligente, los romanos también, los griegos mucho más, pero vieron al Señor en la cruz y ninguno lo quiso. Ninguno quiso al Señor crucificado. Lo vieron vencido, lo vieron derrotado, lo vieron caído, lo vieron debilitado. Ninguno quiso un Mesías clavado a una cruz. Bien, ya el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, había escrito, verlo hemos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Los griegos buscaban sabiduría, los romanos buscaban poder, los judíos buscaban religión y más religión. Ninguno vio al Cristo crucificado ni entendió el mensaje de la cruz. El mensaje que dice que el Hijo de Dios muere en la cruz por todos y cada uno de los infelices pecadores que somos nosotros. Luego Pablo dice al final, el hombre natural, el hombre común, inteligente, racional, psíquico, no comprende las cosas del Espíritu.
Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 13 por ahora. ¿Quién quiere leer ese pasaje? En voz alta, clara, nítida. Desde el verso 10 al verso 13, 1 Corintios 2. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una No. 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 10 al verso 13 por ahora. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hasta ahí nomás. No hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios. Parece cosa de nada, pero es la cosa más grande que le puede ocurrir a una persona, recibir el Espíritu, la inteligencia de Dios. ¿Y para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha dado. Muchos creyentes están pobres y debilitados en su fe porque no saben la herencia que tienen. Se parecen a una persona que haya recibido una gran herencia y no sabe que tiene una herencia y por tanto vive pobre, vive miserable. Se cuenta la historia de un hombre que venía viajando de Europa para América en aquellos años que venían tantos inmigrantes. Le habían regalado un pasaje allá en Europa para que venga aquí a América. Él pensó que el pasaje solamente le daba derecho a viajar, pero no a comer. Y el pobre, que era pobrísimo, no comía nada, porque pensaba que solamente tenía derecho a venir en el barco y sin camarote, sin cama. Dormía en las cuerdas del barco. Había viajado una semana, estaba ya muriéndose de hambre, cuando un oficial del buque le pidió su tiquete y él se lo dio. Y le dijo, ¿usted ha ido a comer? No, señor, no he ido a comer porque mi tiquete no da para más. No, mi amigo, le dijo el oficial, usted tiene derecho a una cama y usted tiene derecho a todas las comidas del barco. ¿No ve? Aquí está en el tiquete. Como el hombre no sabía leer, no sabía que tenía derecho a todas las comidas del barco. Y qué bien que se comen los barcos. Entonces fue a comer todo lo atrasado que no había comido. Así les pasa a muchos creyentes. No saben a todo lo que tienen derecho, porque ignoran la palabra de Dios. Ignoran la palabra de Dios. Por eso hay muchos creyentes cristianos que viven espiritualmente pobres, porque ignoran la herencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y también nos ha dado la Biblia para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Así que si un creyente está pobre espiritualmente, vencido, que anda a tropezones, amargado, triste, aún pobre en lo material, es porque no conoce todo lo que tiene en Cristo. No conoce toda su herencia. Bueno, para esto están estos estudios, para hacernos ver todas las riquezas que tenemos en Cristo, para llevar una vida vigorosa, potente, enriquecida, triunfante. Grandes cosas ha preparado Dios para aquellos que le aman. Así dice el verso 9, ¿no? Nos salteamos el verso 9, pero conviene leer el verso 9. ¿Quién quiere leer el verso 9? 2 Corintios 9. Sí, 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo entiende usted, hermano René, ese versículo? Usted es un hombre inteligente. Que no hemos visto ni hemos oído, pero que están ahí preparadas para nosotros, por Dios mismo. ¿Para quiénes? Para los creyentes. Para Los los que le aman.
para los que le aman. Ahí está. Hay creyentes que no aman a Dios, pero para aquellos que aman a Dios, aman el Espíritu Santo, aman la Biblia, para esos hay grandes cosas en reserva. Grandes cosas en reserva. Y yo miro a cada uno de ustedes y estoy viendo en cada uno de ustedes un ángel de inteligencia para que esta iglesia tenga un vigor como no se ha visto todavía, quizá entre el pueblo hispano, aquí en esta zona. Bueno, finalizamos leyendo los versículos 14 al 16. Lean 14 al 16. ¿Permite leerlo? Sí. René. Dice, pero el hombre, ¿ese es? Sí. Entonces dice, pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no cura y no las puede conocer, porque sean de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es enjuiciado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Qué versículo fenomenal que me deja temblando a pesar de que hace 45 años que lo estoy leyendo. Tenemos la mente de Cristo. La mente de Jesucristo está en mi cabeza y en la de ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Pablo aquí? Esto no es poca cosa, esto es revolucionario, esto es fenomenal, esto es transformador. Tenemos ya por el Espíritu Santo que Dios nos dio la mente de Jesucristo en nuestra mente. No somos faltos de inteligencia, no somos ciudadanos de segunda, como nos dicen. Ya ni de segunda somos de tercera. De segunda son los negros. No, hermanos, somos hijos de Dios, somos herederos del reino de los cielos, somos ciudadanos de la ciudad celestial, tenemos la mente de Cristo. Cuando estudiemos la palabra de Cristo de aquí en adelante, creamos que nuestra mente y su mente vibran al unísono. Esto es nuevo, lo sé, esto no se predica muy fácilmente, esto no se dice por las iglesias. En muchísimas iglesias solo se busca palmear y saltar y emocionarse y hablar en lenguas. Y la mente está sin fruto. La mente está seca de los creyentes. Árida como el desierto de Arizona. Como el desierto de Sonora. Ay, hermanos. Tiene que venir lluvia del Espíritu Santo. Tiene que haber interés en la palabra de Dios. Tiene que haber estudio, tiene que haber pasión por la lectura. No quiero preguntarles si han leído el capítulo 2 de 1 Corintios para no desilusionarme. Pero hermanos, hay que leer, especialmente los jóvenes que tienen una inteligencia todavía fresca. Lean la palabra, pidan a Dios sabiduría, como dice el libro de Proverbios. Compra la verdad y no la vendas. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Bueno, Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con este versículo? ¿Olvidarlo y decir esto no es para mí? ¿O decir sí, este versículo es para mí? Yo tengo la mente de Jesucristo. Voy a empezar a usarla de aquí en adelante. Hasta aquí la clase, hermanos. Que el Señor la haga motivo de bendición para cada uno de nosotros. Amén.